Después de subir más de un 19% en 7 días, Bitcoin inicia un proceso de desaceleración en niveles trascendentales que, de alargarse, pondrá en problemas el estado de la tendencia alcista, como mínimo durante los próximos meses. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, centrándome en lo que está pasando tanto en el corto como en el medio y largo plazo. Analizaré el estado de la dominancia en un movimiento bajista y comentaré también las noticias de última hora. Bueno, el calendario económico de hoy va a ser bastante tranquilo, de hecho la semana en general va a ser tranquila y es que hoy, igual que mañana, es festivo en Estados Unidos, ya que es el día de la independencia y el mercado cerrará pronto, a las 13:00 hora local, mejor dicho, la bolsa en Estados Unidos. Esto evidentemente va a traer unas consecuencias de falta de volatilidad que vamos a analizar un poquito más adelante, ya que tanto hoy, como digo, como mañana, vamos a tener la bolsa en Estados Unidos cerrada. En cuanto a datos, tendremos batería de PMIs, tanto en Europa como en Estados Unidos y Gran Bretaña. Serán PMIs manufactureros e indican el nivel de actividad que existe en el propio sector. Recuerda que cualquier dato que esté por encima del nivel de 50 indica expansión. En cambio, cualquier dato que esté por debajo de ese nivel de 50 indica contracción. En cuanto a noticias de última hora, destacar que Tesla ya ha publicado el informe para el segundo trimestre del año 2023, que les marca el quinto periodo consecutivo en el que Tesla informa de un mayor número de vehículos producidos en comparación con las entregas. Se han superado las expectativas de los analistas y los datos en comparación con el año pasado son demoledores. En cuanto a entregas totales, hablando del segundo trimestre, 2023 versus 2022, tenemos 466.140 contra las 254.695 entregas del segundo trimestre del año 2022. En producción también los datos son arrolladores. Este año son 479.700 vehículos producidos y el año pasado, en el mismo periodo de tiempo, segundo trimestre, un total de 258.580, con lo cual es totalmente evidente que el crecimiento de Tesla está siendo importante durante estos últimos años, con idas y venidas, altibajos, evidentemente. Yo personalmente recuerdo el año 2014, 2015, 2016 incluso, cuando Tesla no era rentable, estaba muy lejos de ser rentable, pero en términos generales la acción tendía al alza. Pues bien, ahora no solo tiende al alza, sino que ya es rentable como tal. Cambiamos de tema y fíjate, solo para esclarecer un poco la situación, el otro día salió una noticia que decía que Gary Gensler, que es el actual presidente de la SEC, iba a dimitir después de una investigación interna. Bueno, pues evidentemente era una fake news creada y producida por una inteligencia artificial. Así que nada, ni caso a este tipo de cosas. Y cuando veas una noticia de este índole, lo que tienes que hacer es buscar en fuentes fiables. No te dejes llevar por cualquier página web desconocida y mucho menos pues por personas random de Twitter, ¿no? Así que nada, finalizamos con Celsius, que como sabes entró en bancarrota durante el año 2022, justo tras el colapso del ecosistema de Terra y sus tokens Luna y UST. Pues su plan de reorganización, podríamos decir, en el que quieren convertir las altcoins de los clientes en Bitcoin o Ethereum, ha sido aprobado. Han estado hablando con la SEC y se les ha dado el visto bueno, así que las personas que tenían cualquier activo en criptomonedas a partir del 1 de julio, es decir, a partir de antes de ayer, van a dejar de tenerlos y van a pasar a tener Bitcoin y Ethereum. Dejo ya por aquí las noticias de última hora y voy directamente a por el análisis de Bitcoin de hoy. Hoy nos vamos a centrar en lo que está pasando con Bitcoin, hablaremos un poquito también de la dominancia y de lo que estamos viendo en los pares de cualquier criptomoneda, cualquier altcoin versus Bitcoin, que es un poco lo que comentamos la semana pasada. Entonces, a ver, la semana después de, como he comentado antes, después de una semana realmente alcista, donde se subió un 19.25% en 7 días, se cerró al 15.68, pero la subida fue un poquito más importante. Esta semana ha sido de desaceleración. ¿Es determinante? La respuesta es no. Pero empieza a ser preocupante. No es
Como digo, vale, acción-reacción, hemos desacelerado en estos niveles de aquí, ya está, ya nos vamos nuevamente a los 22.000, pero sí que es verdad que, pues bueno, no hemos tenido problema en romper niveles muy importantes, como por ejemplo el nivel de los 24.500, fue un nivel muy importante que ya habíamos rechazado anteriormente, que incluía, por ejemplo, el inicio de este patrón de cuña, que tenía la media móvil de 50 semanal y el precio lo rompió sin ningún problema. En el momento en el que rompimos la Bull Market Support Band, también un nivel súper determinante que además coincidía con la zona sombreada de los 18.800 aproximadamente, el precio rompió sin problema, con lo cual el desacelerar o el frenar en niveles importantes no es algo normal, no es algo justificable. Si el precio está fuerte, el precio no tiene problemas en romper ningún nivel. Por ejemplo, para que veas un ejemplo opuesto, cuando veníamos de bajada, hablando ya de mayo del año 2022, hace más de un año, el precio inició un proceso de desaceleración en estos niveles de aquí, en los 30.000, 28.000, 29.000. En su momento ya comentamos por qué, pese a esta desaceleración, lo más probable era que se formara una ruptura. Luego, pues bueno, vino alguna que otra noticia extra y fomentó esa ruptura. Pero fíjate cómo el desacelerar no es sinónimo de revertir. Se formó una pequeña desaceleración y el precio terminó rompiendo. Y en cualquier proceso alcista, en cualquier proceso impulsivo, ya sea alcista o bajista, hay momentos de desaceleración. Tú puedes ver en cualquier bull run o bear market, o llámalo como te dé la gana, velas que no es que vayan a contratendencia, pero te indican una desaceleración. ¿Por qué es esto? Esto es sencillo y el motivo es que tú dentro de un movimiento alcista, por ejemplo en gráfico semanal, ves solo velas verdes o en términos generales ves velas verdes, pero si bajas de temporalidad en gráfico diario o en gráfico de 4 horas, ¿qué es lo que vas a ver? Vas a ver movimientos en forma de impulso y pullback. Impulso y pullback, impulso y pullback, y así sucesivamente. Igual que si coges cualquier pullback en gráfico de 4 horas y te bajas a gráfico de 15 minutos, verás tendencias bajistas. Entonces, ¿por qué hay veces que dentro de movimientos impulsivos se forman velas de desaceleración? Pues bueno, porque algunos de estos pullbacks que hemos comentado en otra temporalidad se alargan o se exageran más de la cuenta. Y esto hace que en vez de ser 4, 5, 6, 8 días bajistas, sean más días bajistas o más días de desaceleración. Algo que efectivamente afecta de manera directa al gráfico grande, en este caso el semanal. No en forma de pullback, porque un pullback semanal es esto, un pullback semanal es esto, un pullback semanal es esto, pero sí en forma de desaceleración. Entonces, ¿es posible que estemos viendo un periodo de este tipo? Sí, es posible. Ahora bajaremos de temporalidad y daremos alguna que otra pincelada muy importante en términos diarios y sobre todo intradiarios, pero podemos darle el veredicto o la duda para entender, oye, es únicamente una pequeña desaceleración dentro de un proceso de ruptura. ¿En qué momento podemos empezar a decantar la balanza hacia un lado o hacia el otro? Bueno, esto lo marca directamente el gráfico diario, y no tanto el diario, sino también el intradiario, pero el diario ya lo empieza a marcar. ¿Por qué? Pues porque en gráfico diario hemos pasado de tener una desaceleración que está causada por 1, 2 o 3 velas a un movimiento en forma de corrección. Ya estuvimos hablando de esto la semana pasada, pero hay un punto en el que pasas de desacelerar, que es el paso previo a caer, a corregir. ¿Por qué? Pues porque la corrección puede ser, como ya sabes, en precio, que es la corrección normal, pullback y continuación, o en tiempo, que es la corrección más horizontal. Pero en esta corrección en tiempo hay un primer momento en el que únicamente se desacelera. Hay un primer momento en el que el mercado hace esto. Se levanta y hace así, se pone un poquito en horizontal. ¿Por qué? Pues porque aquí se decidirá hacia dónde va a ir el pullback. El pullback será en precio, impulso, desaceleración, caída, o será en tiempo, impulso, desaceleración, corrección. ¿Entiendes? Entonces aquí pasamos de el impulso a la desaceleración, a ver si el precio iba a hacer esto o esto, y se ha decantado por esto de aquí, se ha decantado por el tiempo. Claro, podrías decir, oye, pero ahora el precio podría caer y pasaríamos de una desaceleración en tiempo a una desaceleración en precio. No hay problema. No, la respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque una vez ya has alargado este movimiento,
tú ya le has dicho al mercado, oye, esto es un soporte y esto es una resistencia. Ahora indagaremos un poquito más en ello. Con lo cual, en el momento en el que tú ya rompes ese soporte que ya se ha marcado en gráfico diario, inicias un proceso de mínimos decrecientes. Y en el momento en el que tú empiezas un proceso de mínimos decrecientes, ya pasas de formar un pullback a formar una tendencia bajista. Con lo cual, la ruptura, que ahora hablaremos de ella, de estos niveles inferiores, indica y da paso la ruptura con todas las consecuencias. Es decir, romper, cerrar, confirmar. Justamente el sábado, ayer o antes de ayer, subí un vídeo donde hablaba de las rupturas. Te lo puedes mirar. ¿Por qué y cómo detectar rupturas y falsas rupturas? Pues bien, la ruptura como tal de estos niveles de aquí, ahora hablaremos de ellos, como digo, te da paso a esto de aquí. Y que te dé paso a esto de aquí te indica que pasamos de una desaceleración semanal a una reversión, a un movimiento bajista. Y ya hemos hablado de las consecuencias que tendría una reversión bajista. Sí, en términos generales, terminaríamos dando en cuanto a probabilidad ese movimiento impulsivo, dejaríamos atrás ese mercado en rango para pasar a un mercado alcista como tal, pero bueno, se nos complicaría la vida durante los próximos meses, seguro. Entonces, ¿de qué niveles hablo? Porque estoy hablando de niveles, de gráfico diario, pero en gráfico intradiario lo veremos todo un poquito mejor. Y ahora con el análisis de la dominancia, que lo comentaré a continuación de esto, terminaremos de pues, a curar un poco ese análisis, ¿no? Entonces tenemos la zona inferior, el nivel de los 29.800, 29.900 y la superior, 30.700, 30.900. ¿Te acuerdas cuando en este punto de aquí dijimos, oye, esta ruptura del canal, esto era un canal, implica que pasamos a atacar los máximos anteriores? Y si no, entraremos en rango. ¡Pam! Rango. ¿Te acuerdas cuando dijimos, oye, esto no es un triángulo, no tiene ningún sentido llamarlo triángulo? ¿Por qué? Por diferentes niveles. ¿Esto qué es? Un rango. ¿Te acuerdas cuando dijimos el ataque inferior o el ataque superior no es sinónimo de ruptura porque estamos en rango? Rango. Pues eso, estamos en esa situación de rango, rango intradiario, que en el caso diario implica ese movimiento en forma de pullback. Es decir, estamos formando un pullback para teóricamente seguir subiendo. Esa es la estructura que estamos formando. El pullback está a niveles de máximo, el pullback está en lo que quieras, pero de momento la duración de este pullback es totalmente proporcional a las bases generadas por este impulso. Claro, si sucedía lo siguiente, vamos a replicar esto de aquí y alargáramos esto así, o incluso lo pudiéramos alargar un poquito más, podrías decir, oye, que igual este movimiento impulsivo es totalmente desproporcional a este pullback. El pullback tiene que ser más corto en tiempo, evidentemente, y en precio, evidentemente. Entonces, esto podría dar paso a que si esta semana, la que estamos actualmente, es de desaceleración también, y la siguiente es de desaceleración también, con lo cual 3 semanas seguidas de desaceleración, es muy probable que esto se trate de un final de movimiento, una consolidación o un agotamiento importante para dar esa reversión importante de la que estamos hablando, ¿no? Pero de momento las características son de pullback para seguir subiendo, independientemente de que pueda haber noticias o pueda haber lo que sea. ¿Por qué sabemos esto? Pues bueno, como digo, por la proporcionalidad. ¿Esto significa que ya durante el día de hoy tiene que romperse? No, yo creo que durante el día de hoy y el de mañana habrá poca volatilidad. Puede haber goteo alcista, sin ninguna duda. Habría que mirar el cómo se rompe y puede haber goteo bajista, sin ninguna duda. Pero en términos generales, no tiene por qué estar este movimiento de aquí, que ya está en la parte superior, indicando que rompemos. Todo lo contrario, lo más probable es que de aquí pasemos aquí. Como hay esa volatilidad por falta de interés, porque hay mercado cerrado en Estados Unidos, que mueve bastante la dirección del precio y hay mucho volumen. Hoy estará hasta la 1, mañana no sé si hasta la 1 o está completamente cerrado. Pero bueno, como hay esa tesitura, sí que podría llegar a formarse esa ruptura o falsa ruptura. Había que analizarla bastante bien, pero en términos generales, si hoy el mercado estuviera abierto y hoy fuera un día normal, yo apostaría por un movimiento a la baja, sin ninguna duda. Entonces, oye, estamos viendo una caída de la dominancia, estamos viendo un proceso donde la dominancia está dando un movimiento a la baja, fíjate cómo está cayendo, es evidente. ¿Tiene algo de especial? No, ya comentamos que era muy probable que el precio iniciara ese movimiento bajista. ¿Por qué? Porque ya había roto claramente, tenía un movimiento de bastante sobrecompra, hacía mucho tiempo que no testeaba la media móvil de 20 diaria y fíjate, la media móvil de 100 diaria la tiene bastante lejos. Es muy probable que se forme el típico movimiento donde el precio
actualmente rompe un nivel de resistencia, se separa del mismo y luego va a testearlo, porque además se uniría a la media móvil de 100 diaria con este nivel de aquí, con lo cual no me parece nada raro. Además, todo esto que hemos comentado en términos diarios, hay que unir ese cambio de tendencia del que ya estuvimos hablando a finales de la semana pasada, donde si el precio rompía por debajo del nivel de 51,48, dijimos exactamente este nivel de aquí, se daba paso a una tendencia bajista, con lo cual, mientras sigamos con este proceso de hombro, cabeza, hombro incluso, tendencia bajista, impulso, pullback y continuación, el precio en la dominancia va a seguir dentro de ese proceso correctivo, algo que está fomentando que estos pares de los que hablamos la semana pasada, Ethereum Bitcoin, Solana Bitcoin, Matic Bitcoin, estén formando movimientos impulsivos. Movimientos impulsivos, evidentemente, de momento, únicamente en forma de pullback para seguir cayendo. Y es lo que espero que siga sucediendo, que las altcoins sigan pasándolo mal contra Bitcoin, por lo menos durante un par, 3 o 4 semanas más, y que Bitcoin, pues bueno, en cuanto a dominancia, pueda acercarse al nivel del 58%, que no sería algo descarado, ni extraño, ni que implicaría ni una increíble subida del mercado, ni una increíble caída del mercado. Entonces, en la dominancia, proceso correctivo, normal. Después del impulso viene el pullback, seguimos con un montón de niveles de soporte por debajo del nivel actual en cuanto a precio. Todo sigue según lo previsto. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Recuerda, te dejo abajo en el primer comentario fijado el vídeo de la semana pasada, del sábado, donde hablaba de las rupturas, falsas rupturas, cómo detectar falsas rupturas, etcétera, etcétera. Seguro que te encanta si es que no lo has visto. Y este vídeo espero que te haya gustado y que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.